Bien, bienvenidos a todos. En esta oportunidad vamos a hablar del tema de antígenos, del módulo de inmunología. Me presento, soy el estudiante universitario Diego Jocasuso Tirado, de sexto ciclo de Medicina Humana, y represento en esta oportunidad al Comité Permanente Académico de CIEMB, que es la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Veritas. Muy bien. Para comenzar a explicar el tema de antígenos debemos tener en cuenta su concepto y algunos otros conceptos que giran alrededor de él. El antígeno viene a ser básicamente una molécula que es capaz de reconocer características que no constituyen algo normal en el cuerpo, en el organismo, sino son constituyentes normales de nuestro organismo. Entonces, aparte de poder reconocer también cuerpos extraños, básicamente, también es reconocible por receptores específicos de las células inmunes. De esta forma, los antígenos desencadenan o son capaces de desencadenar una respuesta ante un cuerpo extraño. La antigenicidad viene a ser la capacidad de interacción que tiene el antígeno con los productos de una respuesta inmune. No es lo mismo que inmunogenicidad, que ya vamos a explicar posteriormente. Un determinante antigénico, conocido como epítope, viene a ser la región del antígeno que interactúa con dicho receptor específico, los BCR en el caso de linfocitos B o los TCR en el caso de los linfocitos T. Es de vital importancia resaltar una cosa. El TCR, que es el receptor específico de los linfocitos T, interactúa fundamentalmente o reconoce principalmente a determinantes antigénicos, peptídicos, que es lo mismo que proteínicos, ¿ok? Proteínas. Y cuando hablemos de BCR, aparte, e inmunoglobulinas, aparte de poder reconocer a los péptidos, a las proteínas, también son capaces de reconocer a los carbohidratos. Y, dicho sea de paso, estos dos, como vamos a ver, son básicamente una naturaleza química de antígenos, ¿sí? De moléculas antigénicas, que son capaces o tienen una mayor inmunogenicidad. Ya lo vamos a explicar posteriormente con respecto a los factores que intervienen en inmunogenicidad. ¿Qué es un apteno? Un apteno es una sustancia química de pequeño peso molecular que no induce por sí misma la formación de anticuerpos, sino que para poder hacerlo necesita la colaboración de otra molécula. Muy bien. Hablando de inmunogenicidad, ¿qué es la inmunogenicidad? En pocas palabras, es el poder que tiene un antígeno para poder desencadenar una respuesta inmunológica, ¿sí? Al momento de unirse con su receptor específico. Hay dos factores fundamentales que son totalmente naturales y propias de cada molécula: el origen y el tamaño o el peso molecular. Sin embargo, adicionalmente a estos factores se les agregan otros, ¿sí? Que también o le quitan o le van a aumentar inmunogenicidad al antígeno. En el caso del origen, en su propia definición, lo hemos dicho, es una molécula que reconoce los constituyentes anormales del organismo, o sea, que no, cuerpos extraños, básicamente. Entonces, cuanto más extraño sea el antígeno que penetra el organismo, mayor capacidad de poder inducir una respuesta va a tener. A partir de este concepto, podemos clasificar a los antígenos en tres fundamentalmente. Un senoantígeno que proviene de una especie diferente, sea por ejemplo un gato a un humano, un aloantígeno que es un antígeno que proviene de un individuo de la misma especie, de un humano a otro humano, pero que tienen diferencias genéticas. Estos suelen aparecer en algunas ocasiones, y lo vamos a ver, como antígenos de trasplante. Y los autoantígenos, que son aquellos que están presentes en las células del propio individuo, ¿ok? Un dato curioso es de que estos autoantígenos, al ser reconocidos por el propio cuerpo y desencadenar una respuesta inmunológica, que originan enfermedades autoinmunes. Muy bien, el tamaño y el peso molecular. El tamaño y el peso molecular van a constituir o van a tener una relación directa con la inmunogenicidad. Es decir, cuanto más grande sea la molécula, cuanto mayor peso molecular tenga la molécula, va a tener mayor capacidad de inmunogenicidad. Sin embargo, existe algo, como les habíamos mencionado, que quiero recalcar, ¿no? Existen algunos antígenos de elevada masa molecular
que a pesar de tener una elevada masa molecular, un gran tamaño, no son buenos inmunógenos, como el caso de las histonas y las protaminas. ¿Y esto por qué se explica? Por otras características correspondientes a la presencia de grupos químicos activos y la carga eléctrica, que es la que vemos en pantalla abajo a la derecha. La carga eléctrica se explica de la siguiente manera. Si una molécula está cargada eléctricamente de manera o positiva o negativa, ¿sí? Positiva, por ejemplo, en el caso de la lisina, que es un aminoácido constituyente de las proteínas, de manera negativa, como en el caso del ácido glutámico y el ácido aspartico, ¿sí? La presencia de estos aminoácidos en proteínas, por ejemplo, que funcionen como antígenos, les confiere un mayor poder de inmunogenicidad. Muy bien. Aparte de ello, podemos también mencionar factores como la naturaleza, habíamos mencionado anteriormente, proteínas y polisacáridos, carbohidratos, que es lo mismo, son más inmunogénicos que los ácidos nucleicos y los lípidos, debido a que estos últimos no se asocian, a no ser que estos últimos se asocien con proteínas o polisacáridos, o con carbohidratos, ¿no? Y formen una macromolécula. Muy bien, y con respecto a las características químicas, ya lo hemos mencionado, siempre y cuando, por ejemplo, exista una presencia en las proteínas de residuos aromáticos, en el caso de moléculas ácidas o básicas que sean fuertes, ¿sí? Aminoácidos como tirosina, que lo mencioné en la pantalla, fenilalanina, o grupos aromáticos como el benceno, lo que hemos mencionado, confieren mayor poder inmunogénico a la molécula. Con respecto a los últimos dos factores que intervienen en la inmunogenicidad, es la asociación con adyuvantes y la configuración espacial. Asociación con adyuvantes, sencillo, que es un adyuvante, una molécula que potencia a un antígeno débil. Sencillo. Ejemplo clásico, difteria y toxoide tetánico. Para poder elaborar esta vacuna, a dichos antígenos se les trata con compuestos de aluminio. ¿Sí? Y con respecto a la configuración espacial, por bioquímica, vamos a utilizar dos términos muy importantes, lo que es dextrógiro y levógiro. Dextrógiro simplemente es desviar los haces de luz hacia la derecha. Una sustancia es atravesada por la luz, desvía ese haz de luz hacia la derecha, ¿no? Los polipéptidos, por ejemplo, que tengan aminoácidos dextrógiros, no son tan inmunogénicos debido a que presentan alta resistencia a ser degradados por proteasas. Y los levógiros, que lo desvían hacia la izquierda, sí se dejan degradar fácilmente y son muy buenos inmunólogos. Muy bien. Aparte, los antígenos tienen distintas formas de clasificarse. Por ejemplo, según su relación con células inmunes, tenemos antígenos T-dependientes, conocidos también como timodependientes, y antígenos T-independientes. Sencillo, en el nombre está la clave. T-dependientes necesitan de la colaboración de los linfocitos T helper, ¿ok? No olvidar. Y T independientes no la necesitan. ¿Por qué? Porque pueden activar directamente a las células B, que vendrían a ser los linfocitos B, a producir anticuerpos. Ambos tipos de antígenos, ¿sí?, provocan, en primer lugar, una respuesta primaria que se caracteriza por la síntesis de anticuerpos de clase IgM, inmunoglobulina M. La diferencia está que al ser colaborados los linfocitos, bueno, en este caso los antígenos T dependientes por linfocitos T helper, posteriormente van a madurar, bueno, el antígeno madura hacia IgG en el caso del suero o hacia IgA en el caso de las secreciones, y además es capaz de generar memoria inmunitaria. Entonces, características fundamentales: los antígenos T dependientes pueden provocar respuestas secundarias IgG, IgA con memoria inmunitaria, mientras que el antígeno T dependiente se queda en respuesta primaria, anticuerpos clase IgM, y no genera memoria inmunitaria. Muy bien. Con respecto al funcionamiento, existe otra clasificación de antígenos. Esto vamos a tratar de verlo de manera más rápida, ¿sí? Los antígenos de trasplante, sencillo. Inducen respuesta en el receptor, o sea, en la persona que recibe un trasplante, ¿no? Dependiendo de esta respuesta,
Básicamente, al marcar diferencia entre lo propio y extraño, dependiendo de qué tan inmunogénico sea el antígeno, va a determinar la intensidad del tipo de rechazo. Recuerden que existen distintos tipos de rechazo de injerto, ¿no? Puede ser rechazo hiperagudo, rechazo agudo, rechazo crónico. Bien, algo fundamental a mencionar es que principalmente se expresan antígenos de histocompatibilidad de tipo 1, o sea que básicamente interactúan con moléculas de histocompatibilidad de tipo 1, debido a que las tipo 2 son menos potentes en la inducción de anticuerpos. Muy bien, antígenos de diferenciación, sencillo. Son conocidos como antígenos específicos de tejidos. ¿Y para qué sirven? Para poder distinguir un tipo de tejido de otro. Algo muy importante es que también se incluyen antígenos que reconocen tipos celulares embrionarios en etapa embrionaria, por lo que dentro de este grupo también se encuentran los conocidos marcadores de linaje celular. Muy bien, con respecto a los antígenos tumorales, podemos deducirlo, son antígenos que nacen ¿de qué? De la manifestación o de transformaciones de células normales en células neoplásicas, ¿cierto? Son antígenos que se encuentran dentro de esas células cancerosas y tienen un gran valor médico, clínico, porque funcionan como marcadores tumorales. Ejemplos, los que podemos ver en pantalla. Muy bien. Y ya por último, pero no menos importante, los superantígenos, su mismo nombre le indica. ¿Por qué se denominan superantígenos? Porque son capaces de activar de manera muy potente bueno, en este caso, al poder ser reconocidos, son capaces de activar de manera muy potente a los linfocitos T y obviamente desencadenar una respuesta inmunológica, ¿sí? Aquí se incluyen los estafilococos, proteínas propias de los estafilococos, estreptococos, micobacterias, y también microorganismos como vienen a ser los virus, ¿no? Del tipo rhabdovirus y retrovirus. Bien, con respecto a los alérgenos, son antígenos que son capaces de provocar reacciones de hipersensibilidad, alergias, básicamente, ¿no? De tipo inmediato, sucede minutos después de la exposición del alérgeno a la célula, básicamente al organismo, o retardado, que es días después del desafío antigénico. Existen, ¿no?, diversos tipos de alérgenos que podrían ser proteínas, aptenos de origen sintético, naturales, y dentro de ellos incluimos, por ejemplo, el polvo, medicamentos, alimentos, picaduras de insectos, de otros animales, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Cómo se da el proceso y el procesamiento y presentación del antígeno? Esto, el acoplamiento de los antígenos a las moléculas de histocompatibilidad, sea de tipo 1 o de tipo 2, depende de su origen. Si son de origen endógeno, fundamentalmente, histocompatibilidad de tipo 1, ¿sí? Y presentados en linfocitos TCD8 positivo. De origen exógeno, al contrario, ¿no? Va a ser de tipo 2 y presentados a linfocitos TCD4. Muy bien. Con respecto al proceso, ¿sí?, de lo que vendría a ser los antígenos de origen endógeno, por vía endógena, ellos son degradados en el proteosoma y luego transportados al retículo endoplasmático por un transportador específico conocido como ubiquitina, que pueden observar en la imagen. Una vez que llegan, ¿sí?, al retículo endoplasmático, el proteosoma es capaz de acoplarse, bueno, es capaz de degradar básicamente el antígeno en péptidos, y estos péptidos generados se acoplan a las moléculas de histocompatibilidad tipo 1 que van a ser presentadas a los linfocitos TCD8 positivos. Mientras que los antígenos de origen endógeno tienen una vía distinta. Como están fuera de la célula, tienen que ser básicamente captadas mediante endocitosis, ¿sí? Luego de ello, ¿qué sucede? Se fusiona con un lisosoma. En el lisosoma es degradado, ojo, una vez que se ha fusionado, el lisosoma pasa a llamarse o a denominarse fagolisosoma, ¿sí? Y dentro de él es degradado por distintas proteasas lisosómicas. Muy bien. La bibliografía utilizada para poder explicar el tema de hoy han sido 3 libros: Inmunología, Conceptos y Evidencias, el compendio de la 15ª edición de Inmunología de Rojas, y también Fundamentos de Inmunología Básica y Clínica. Bien, espero este tema haya sido de su agrado y de su entendimiento, y que hayan podido disfrutar de la ponencia.
Muchas gracias.